¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Bienvenidos a ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Por supuesto, lo hacemos subidos de una Volkswagen Amarok de Diesa Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy visitamos a la empresa Engineering Saeco, una gran empresa paraguaya con capital 100% nacional que se dedica a la fabricación de grandes obras de infraestructura multisectorial a empresas estatales y por supuesto también a empresas privadas. Precisamente hoy vamos a conocer un poco el funcionamiento de algunas de ellas realizadas en una alcoholera del estado. Así es que con muchísimas imágenes para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. Engineering Saeco es una empresa de ingeniería multisectorial que abarca diversas áreas de acción como ser aguas, energía, construcciones, comercio y servicios. Ha desarrollado en cada una de ellas el conocimiento y el manejo de las facilidades y ejecución de proyectos, tanto para el sector público como para el sector privado, objetivando siempre la rentabilidad y sustentabilidad de los mismos para la plena satisfacción del cliente. Para el desenvolvimiento en las diversas áreas señaladas, la empresa cuenta con profesionales en ingenierías diversas y con asociaciones profesionales y empresariales, tanto nacionales como extranjeras, destacándose la actitud proactiva para brindar soluciones a los clientes. Para el desarrollo de sus actividades, cuenta con infraestructura propia para la industria metalmecánica ubicada en la ciudad de Luque, con énfasis en calderería en todo tipo de aceros, al carbono e inoxidables y metales no ferrosos, fabricación de piezas y mecanizados diversos, soldaduras metálicas en aceros y especiales, servicios de transportes especiales y montajes industriales, provisión y o suministro de componentes industriales y para las diversas áreas de actuación. Posee como misión empresarial construir y prestar servicios con excelencia en las áreas de agua, energía, construcciones y comercio, con alto compromiso y profesionalismo, de forma a defender los mercados nacionales, ofreciendo soluciones propias y articulaciones interempresariales para la satisfacción de los clientes. Pero a fin de conocer sobre los inicios, evolución y proyectos futuros de esta gran empresa paraguaya, conversamos brevemente con el ingeniero Eduardo Campos Cervera, propietario de la misma. Engineering es una empresa que desde los inicios, digamos, como antecedente histórico, podemos citar que nació como una empresa del sector metalmecánico, ¿verdad? Comenzamos, así como todas las personas, con un origen humilde, por llamarlo de alguna manera, entrando en fabricaciones metalúrgicas de porte pequeño y después migrando esa fabricación un poco en la medida que uno va generando confianza en lo que va haciendo, migrando hacia el sector industrial en la fabricación de máquinas y equipos. Máquinas y equipos para industrias diversas. En ese
cambio, por llamarlo de alguna manera. A medida que íbamos avanzando también fue necesario ir generando la infraestructura, tanto edilicia como en máquinas y equipos necesarias para ese tipo de actividades. Y también con la respuesta del mercado, que en alguna medida fue ayudándonos para poder ir generando esa base. Comenzamos nuestras actividades allá por los inicios de los años 80, 79-80 aproximadamente, con un taller que en sus inicios fue de mecánica automotriz y pasó muy rápidamente al sector metalúrgico, y con esa línea nos hemos mantenido hasta hoy generando todos los servicios que pudimos haber hecho en estos 30 y pico de años, y aparte de eso ir un poco consolidando, digamos, la confianza y el nombre en nuestra empresa. Y bueno, este tipo de actividades comienza, digamos, con algunos desafíos a los que hemos sido expuestos, por llamarlo de alguna manera. Comenzamos trabajando en el año 83 para el sector público con la ANDE en la fabricación de elementos. Comenzamos con el primer contrato en la ANDE, que fue una estructura de separación de todo un edificio de depósitos, unas mámparas metálicas que se hicieron aproximadamente 3.800 metros cuadrados de mámparas divisorias en un plazo de 90 días. Eso generó que esta gente confiara un poco en nosotros en otras áreas, y de ahí partimos para el sector de ferretería o herrajes galvanizados, como se llama, para líneas eléctricas, con los cuales también fuimos consolidando la posición industrial de nuestra empresa. El engineering tiene una característica que siempre, digamos, fue una señal de lo que es esta empresa, ¿verdad? Que es la multidisciplina, digamos, en cuanto al sector metalmecánico. La especialización general se llama calderería industrial metalmecánica, ¿verdad? En la cual nosotros podemos acceder a fabricar equipos para diversos tipos de industrias. Hemos actuado en industrias de la madera, en industrias de agroquímicos, en industrias del algodón, hemos actuado en aceiteras, hemos actuado en alcoholeras, en fin, en diversos sectores que requieren de este tipo de fabricaciones puntuales de equipamientos, componentes de los procesos industriales que ellos fabrican. Asimismo, también en oportunidades hemos podido hacer plantas completas llave en mano, como el caso en los años 90 de una empresa que contrató al Ministerio de Agricultura para la mezcla y embolsado de fertilizantes llamada Fertipar, con la cual hicimos toda una obra de un porte muy importante para esa época y para el acceso tecnológico, digamos, de esa época del sector metalmecánico, para una planta de mezcla y embolsado de fertilizantes. A partir de ahí fueron sin número de fabricaciones puntuales requeridas por clientes, en la cual nosotros aportamos, con la ayuda de ellos, la solución a problemas técnicos y de producción que puedan tener en sus infraestructuras de producción. ¿Por qué optar por los servicios de esta empresa? Primero, porque es un suministro nacional que está dando mano de obra a compatriotas. Segundo, la gran ventaja de tener el fabricante localmente, que genera una gran comodidad a la hora de los mantenimientos
y sustitución o cambio de piezas y repuestos de los equipos que se fabrican. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, como se dice normalmente, para solucionar cualquiera de los problemas técnicos que puedan tener alguno de estos equipos, sustituyendo importaciones. Aparte de todo eso, el tema de la opción nacional genera realmente un diferencial de precios en relación a productos importados realmente muy importante. Por eso es la fundamentación del por qué optar por la industria nacional y por las cosas que nosotros fabricamos. Bueno, básicamente esto es una ampliación en este lugar de nuestras posibilidades para tener más comodidad y más capacidad de ejecución de trabajo. Esto se trata de una obra de un galpón de 2.000 metros cuadrados con 2 naves de 1.000 metros cuadrados cada una, ambas con puentes grúas de capacidad de izaje de 15 toneladas por puente, que permitirían realmente sectorizar nuestra producción. Una de las naves va a ser todo lo que es manejo y comercio de chapas en general de acero, tanto al carbono como en acero inoxidable, teniendo servicios para conformación, cortes y plegados y todo otro tipo de servicios que requiera nuestra industria y que puedan tercerizarse como servicios. El segundo galpón sería para un sector de mecanizado, en el cual tendríamos máquinas de mecanizado de mediano y también de un porte grande, por llamarlo de alguna manera, que permita realmente la fabricación de máquinas y equipos que generen los desafíos futuros, sobre todo el sector alcoholero y azucarero, que es un sector que realmente hoy viene para quedarse en nuestro país. La otra mitad del segundo galpón es para todo el procesamiento de estructuras y equipos en acero inoxidable, que nos va a permitir realmente manejar con comodidad tanto la fabricación de equipos como el manejo de estructuras en ese metal, que requiere un área diferenciada dentro de lo que es todo el taller. Bueno, estamos aquí en el sector de fabricación de piezas de Engineering. Compañía, Andrés, ¿cómo te va, Andrés? Excelente, che. Engineering S.A. netamente está dedicada a participar en licitaciones del Estado para la provisión de equipos e insumos en el área industrial. Fuera de esa área contamos también con división de lo que son muebles metálicos, carrocerías para equipos. Fabricamos carrocerías tipo tumba, carrocerías graneleras. En realidad hacemos lo que el cliente nos solicite, ¿verdad? Dentro del área industrial aprovechamos esta infraestructura que tenemos para poder ofrecer servicios y equipos de cualquier índole, ¿verdad? Últimamente nos hemos enfocado en el área de alcohol y azúcar, pero así también tenemos todo lo que son fabricación de equipos para diferentes áreas propiamente, ¿verdad? Como el de hierba. En este caso estamos observando aquí el secador y madurador de hierba que estamos fabricando para una empresa, y varios otros equipos que son de la naturaleza del trabajo que hacemos aquí en la empresa. Justamente el área de trabajar con el Estado, ¿verdad?, nos habilita a nosotros a que podamos ofrecer servicios y equipos de diversas índoles, teniendo en cuenta, por ejemplo, licitaciones desde el área de tratamiento de agua y efluentes, de fabricación de equipos, de todo lo que pueda darse, ¿verdad?
teniendo en cuenta la infraestructura que poseemos, ¿verdad? Estamos aquí en el área industrial, donde contamos con 2 galpones, con 2 puentegrúas de 10 toneladas y varios equipos para conformación y fabricación de piezas. Entre ellos podemos citar plegadoras, guillotinas, cilindradoras, contamos con soldadoras, MIG, electrógenas y una variedad y diversidad de herramientas y de equipamiento para fabricar todo tipo de equipos para industrias de diversas áreas, no solamente de alcohol y azúcar, sino también en el área de aguas, energía y todo lo que respecta a las áreas de actuación de la empresa. Bueno, aquí estamos observando unas serpentinas calefactoras, o comúnmente llamados radiadores, ¿verdad? Estos son utilizados para una cámara de maduración de hierba y su función principal es, a través de toda esta estructura pasa un vapor de agua a una alta temperatura y de esta manera conseguimos que la calefacción a través de esta serpentina se extienda hacia la hierba y por ende, ¿verdad?, se logra un secado y maduración de la misma. Esta es una estructura hecha en acero al carbono, ¿verdad?, con unos caños que están todos soldados, que se pueden ver en estas intersecciones. Y el proceso posterior que sufre esta pieza es un arenado y una pintura, ¿verdad?, para ser luego montada dentro del sistema en general. Los diseños se realizan en el Departamento de Ingeniería según las necesidades y características de lo que se requiere. Contamos con un departamento de ingeniería que es el encargado de desarrollar el proyecto. Ellos elaboran todos los planos y los esquemas constructivos que luego son pasados a los mandos medios, quienes con todo el personal van elaborando las piezas y van conformando todo hasta lograr obtener la pieza final. Realmente todo lo que respecta a la fabricación y al diseño está dado por los diferentes sectores. El de ingeniería, que es el que hace toda la proyección y todo el desarrollo de las piezas. El despiece, que justamente es, porque esto está compuesto por varias piezas que se hacen en un despiece. Y posteriormente eso pasa al área de fabricación, que es lo que materializan, digamos, el proyecto final. Estas piezas son llevadas al galpón de arenado y pintura especial, donde se hace ese procedimiento y con eso podemos obtener, ¿verdad?, la pieza final que luego va hasta el cliente para su posterior montaje. Existen 2 tipos de provisiones, ¿verdad?, que tenemos. Una es la que fabricamos aquí y entregamos en fábrica, tipo Esword, ¿verdad?, y otra es cuando ofrecemos un servicio puntual con montaje, donde se incluye evidentemente todo el alcance de lo que respecta al funcionamiento, montaje y puesta en marcha. Bueno, esto es otro de los equipos, es una caldera, ¿no es cierto, Andrés? Así mismo, esto es una unidad generadora de vapor o caldera acuatubular. Voy a darle una explicación básica de lo que es el equipo. La caldera está conformada por 2 caras, ¿verdad?, que son estos platos que podemos ver aquí, ¿verdad?, que están unidos por unos tubos. Estos tubos están mandrilados en ambas caras de la caldera y la función principal de esto es la siguiente. A través de este horno ingresa el material, que es lo que se va a quemar para generar el calor, y el agua que se queda dentro de este cuerpo, al recibir el calor, ¿verdad?, empieza a generar el vapor y el calor a través tanto de la chimenea como de los tubos pasa a través del agua y genera, es como una calentadora que genera un vapor, pero a niveles industriales, ¿verdad? Esto está todo construido en acero al carbono A316 y todas las soldaduras que realizamos están hechas con electrodos, ¿verdad?, básicos, que consiguiendo así una buena penetración y garantizando, ¿verdad?, que no tenga porosidad y que tampoco tenga ninguna pérdida. Nosotros contamos con un personal ya altamente capacitado en todos estos años de bastante trayectoria y justamente es lo que nos da a nosotros la garantía de calidad de todos los equipos que estamos fabricando y justamente
todo eso se debe a los años de experiencia que van acumulando tanto en la práctica como en la fabricación de equipos diversos. Y esta experiencia se traslada en la calidad de la fabricación de cualquier tipo de equipo y valga la redundancia para cualquier tipo de empresa. Asimismo, todos nuestros clientes pueden tener garantizado que desde la fabricación, desde una pequeña estructura hasta equipos de gran porte, van a tener siempre y contar con la misma calidad y garantía que ofrece Engineering S.A. Estos son unos ventiladores, parte de todo el sistema de secado, ¿verdad? Como podemos observar, cuenta ahí en la parte interior con unas paletas, ¿verdad? La función principal de esto está accionada por un motor eléctrico, ¿verdad? Y la fuerza del giro de la paleta con el motor genera un volumen de caudal de aire, que lo que hace es succiona por este lado y en este otro expulsa, ¿verdad? Generalmente se utiliza para polvos, para cualquier tipo de material que no sea ni muy abrasivo y tampoco que no llegue a empastar, digamos, la paleta, ¿verdad? Esa es la función principal de este equipo. Está compuesto por unas bridas, es totalmente desmontable, está fijado a través de bulones galvanizados y con todas sus conexiones eléctricas correspondientes. ¿La fuerza del motor de cuánto HP más o menos? Este es un motor de 3 HP, ¿verdad? Todo varía dependiendo de la necesidad del sistema que se quiera utilizar, ¿verdad? Esto podría variar de 1,5 hasta 10 HP, ¿verdad? Todo es en función al requerimiento que se tenga dentro del sistema para el cual se va a utilizar el ventilador. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Bueno, según nos comentaba Andrés hace instantes, Engineering ha incursionado también en la fabricación de carrocerías para vehículos, ¿verdad? Tanto livianos, medianos y pesados, ¿verdad? Contanos, Andrés, ¿cuáles son esos tipos? O sea, ¿de qué costa ese tipo de carrocerías, ¿verdad? ¿Y qué agregado se les puede ir haciendo en base al requerimiento del cliente? Efectivamente, a partir de este año hemos incursionado en la fabricación de carrocerías de todo tipo, ¿verdad? Sin tener un límite de la prestación de para qué sea hecha. O sea, el cliente nos puede pedir carrocerías para transportar cualquier tipo de elemento, de producto, de equipo, y nosotros nos adaptamos netamente a esa necesidad. Sí fabricamos carrocerías estándares, como ser las carrocerías tipo volquete, que estamos haciendo en gran cantidad para muchas municipalidades actualmente. Y también tenemos estas carrocerías que son carrocerías especiales para transporte de columnas de hormigón para otros clientes, ¿verdad? Y todo dependiendo, digamos, de la necesidad particular que se tenga, ¿verdad? Fabricamos también volquete de 12 metros cúbicos, de 6 metros cúbicos, carretas graneleras, todo lo que respecta a carrocería en líneas generales, ¿verdad? Estamos desarrollando y construyendo a partir de este año, ¿verdad? Bueno, los diseños de las mismas también son realizados por los ingenieros de la empresa, ¿verdad? Y también la fabricación es totalmente por operario aquí de Engineering. Asimismo, todo lo que respecta al dimensionamiento, a toda la ingeniería para el desarrollo de una carrocería que esté dentro de las normativas también vigentes, ¿verdad? Del MOPC y demás, están todas desarrolladas por nuestro departamento de ingeniería teniendo en cuenta todos esos detalles y así también todas las piezas y todo lo que nosotros podemos observar ahora es fabricado netamente aquí en Engineering S.A. También todo lo que respecta a periféricos. Solamente el material es importado evidentemente por el tema de que el acero no se produce aquí. Todos estos periféricos que podemos observar son también fabricados aquí. Tenemos un área de mecanizado donde hacemos las piezas menores que tengan que tener una mayor precisión. Y como pueden ver, todo esto es industria nacional fabricado aquí en Paraguay. Esta carrocería que tenemos de fondo, ¿es para cuántas toneladas? Además de las columnas de hormigón que citaste, también va a estar equipada con otro tipo de mecanismos para que faciliten al montaje esas columnas, ¿no es cierto? Efectivamente, esta carrocería, ¿verdad?, está pensada, ¿verdad?, para transporte de columna de hormigón. Es para un camión de 3.500 a 5.000 kilos.
lo que permite llevar, dependiendo de qué tipo de poste de hormigón sea, 1, 2, 3, 5, hasta 10, dependiendo del tamaño. Efectivamente nosotros también instalamos grúas a estos camiones, ¿verdad?, que facilitan tanto el transporte como el izaje de cualquier tipo de equipamiento de lo que se pueda crear. Esta carrocería particularmente, el beneficio que tiene es que no solamente se utiliza para transporte de poste de hormigón, sino que todas las piezas todos los travesaños que utiliza para transporte de poste pueden ser retirados y utilizar para carga de diversos tipos de equipos, ¿verdad? Bueno, estamos en compañía de Eduardo Campos, el gerente de planta aquí en Engineering, donde vamos a conocer contigo, Eduardo, primeramente, ¿qué consiste esta herramienta industrial que ustedes la construyeron, ¿verdad? Bueno, contanos sus propiedades, para qué sirve, cuál es su utilización. Bueno, esta es una aspiradora industrial que fabricamos para la empresa con el fin de aspirar el suelo, los polvos y mantener una limpieza más íntegra de los galpones, de las naves industriales. Este equipo funciona con un motor de 5 HP, con un sistema de transmisión a poleas, eje con poleas, para aumentar la velocidad del rotor del ventilador. Cuenta con un ventilador, también con un habitáculo de un filtro. Tiene un ciclón que ciclona donde cae la basura, y es móvil para poder movilizar adentro de los galpones, poder aspirar y limpiar todo el predio. Correcto. Bueno, esto lo hicieron para uso aquí de la empresa, uso interno, lo que no implica que no pueda fabricarse en serie si es que otras industrias que estén viendo este programa digan, bueno, o quieran tener algo similar, ¿no es cierto? Sí, justamente estuve visitando otras empresas y le estuve comentando de este equipo, y varias empresas ya me solicitaron este equipo para poder realizar su limpieza también. Yo creo que un poco la parte de lo que son fabricaciones y máquinas de equipos, yo les invitaría a que se puedan visualizar máquinas de equipos que hemos fabricado ya en aplicación directa en plantas, como la de Petropar de Mauricio José Troche, con la cual mi hijo Juan Andrés estará haciendo la explicación de los equipos que verán a continuación. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Para conocer la envergadura y tecnología de alguno de sus trabajos, nos trasladamos hasta la planta de alcoholes de Petropar, ubicada en el distrito de Mauricio José Troche, departamento del Guairá, donde Engineering Saeco ha realizado importantes obras de ingeniería metalmecánica destinadas a optimizar procesos y a un mejor aprovechamiento de los recursos. Este es un filtro rotativo del tipo Oliver que trabaja con vacío, ¿verdad? La tecnología, nuestra firma Engineering S.A. Posee alianzas estratégicas con empresas brasileras, las cuales nos suministran de todo lo que respecta al proyecto para la fabricación, montaje e implantación de este tipo de sistemas. Entonces, todo lo que ustedes pueden ver hoy aquí es industria nacional, fabricado por nuestra firma con tecnología brasilera, ¿verdad? Demostrando que aquí en Paraguay podemos abarcar cualquier tipo de proyectos y de maquinaria en lo que respecta al área sucroalcoholera. Bueno, este equipo en particular
de lo que se encarga es de recuperar el mosto que proviene del proceso de clarificación en lo que respecta a un lodo que este proceso desecha, y de eso el filtro vuelve a recuperar el mosto, permitiendo en este tipo de plantas de capacidad de la de Mauricio José Troche hasta 500.000 litros por zafra de recuperación en lo que respecta a alcohol ya de producción. Y realmente es un equipo que se paga solo en una o dos zafras, bastante eficiente, y es una de las incorporaciones tecnológicas que hizo Petropar el año pasado, ¿verdad? Que permite justamente optimizar la producción de alcohol, ¿verdad? Aparte de eso, este es un equipo que fundamental, ¿verdad? Para el proceso de la producción del fertilizante, de la nueva planta de fertilizante, ya que de él se obtiene el lodo que se mezcla con el bagacillo para la fabricación del fertilizante en la planta, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido por el equipo para ver el esquema de producción y de funcionamiento que está teniendo. El filtro rotativo, como bien dice su nombre, es un filtro que está constantemente rotando. El efecto que hace es un efecto de vacío. Como podemos observar aquí, existe un jugo que viene del proceso de clarificación del mosto, que se mezcla con el lodo y con el bagacillo. Entonces lo que se hace es una recuperación por un proceso de vacío del mosto, que luego vuelve al proceso de destilación nuevamente. Aquí, como podemos observar, lo que está cayendo es justamente la torta de compostaje que se llama para el sistema de la planta de fertilizantes, y es lo que es utilizado como materia prima fundamental para ese proceso, ¿verdad? Este filtro rotativo actualmente permite recuperar una gran cantidad de mosto que generalmente es desechado, lo cual hace que la planta pueda optimizarse y producir más litros de alcohol en cada zafra. El proceso de vacío que está haciendo este equipo consiste en un proceso de succión a través de unos caños que podemos observar adentro, que están conectados a una bomba de vacío que está en la parte inferior de la infraestructura, que hace justamente el vacío y permite, ¿verdad?, que el líquido pueda ser succionado a través de unas mallas filtrantes, las cuales succionan el líquido y queda por fuera todo lo que es el bagazo y el lodo que quedaron mezclados conjuntamente, ¿verdad?, con otras sustancias, que es lo que va al proceso de compostaje para la fabricación del fertilizante. El sistema de filtro rotativo está accionado por unos motorreductores que permiten, ¿verdad?, que a esta velocidad baja pueda moverse, y en relación a la velocidad que gira y a la succión que tiene, permita una optimización de tanto la succión del líquido como de la obtención del material para compostaje, que es el bagazo, con la mezcla del lodo que podemos observar. El filtro rotativo, como podemos observar, ejerce una fuerza de vacío a través de una de las bombas de vacío que se encuentra en la parte inferior de la estructura. Esta bomba lo que hace es transmitir una fuerza de vacío que permite que el líquido que se encuentra dentro de la estructura del filtro rotativo sea succionado, y la torta de compostaje que podemos observar, que es la que cae aquí, sea retirada para ir posteriormente a la planta de fertilizante y utilizarse como materia prima para la fabricación del mismo fertilizante. A través de estos caños que podemos observar aquí, que son todos de acero inoxidable, se obtiene la succión para que el filtro rotativo pueda llevar este líquido a unos tanques que vamos a observar en el área inferior, que posteriormente vuelven al proceso de destilación y permiten que se optimice la obtención del mosto, aumentando el proceso y la cantidad de mosto a ser tratado para la obtención de alcohol de la planta de alcohol. Aquí podemos observar cómo el filtro rotativo realiza el proceso de vacío y va succionando todo el líquido que viene con el bagacillo y con el lodo del proceso de molienda, ¿verdad? Este líquido, una vez que es succionado, como bien habíamos hablado, vuelve directamente al proceso de molienda, donde va el proceso de destilación posteriormente, ¿verdad?
Esto posee... Tenemos que aclarar que este es el lado opuesto a donde ya sale seco, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Aquí es donde está iniciando el proceso, como podemos ver va succionando y cuando ya pasa al lado posterior ya prácticamente el porcentaje de humedad es muy inferior al que estamos viendo actualmente. La película que tiene esta malla es de 0,25 milímetros, ¿verdad? Lo que permite justamente que pueda absorberse en gran parte solamente el jugo, ¿verdad? Y optimizar la obtención del lodo con el bagacillo que es utilizado para el compostaje de la planta de fertilizante. El proceso del filtro rotativo se inicia en estos 3 tanques. En el primero podemos encontrar el lodo que viene del proceso de clarificación de mosto y en el segundo ya pasa a mezclarse el bagacillo que es obtenido del proceso de molienda con el lodo que posee el líquido de mosto. Posteriormente a esto, ese va al filtro rotativo y del filtro rotativo se desprenden 2 productos, ¿verdad? Uno sería la materia para el compostaje, que es el que podemos observar aquí que está cayendo, y el mosto recuperado que va nuevamente al proceso de destilación. En estos 3 simples pasos, ¿verdad? Podemos obtener estos 2 productos que son fundamentales tanto para el aumento de la producción de alcohol de la planta como para la fabricación del fertilizante de la planta de fertilizante. Tenemos de fondo otro de los equipos, las maquinarias que Engineering ha fabricado aquí para la planta de alcoholes de Petropar. Contanos, Andrés, ¿de cuál se trata esta que tenemos a fondo nuestro y otras que periféricamente estamos observando también acá? Así mismo, aquí podemos observar la mesa alimentadora que en el año 2010 habíamos hecho las modificaciones para la zafra 2011. Como pueden observar está basada en unas cadenas, ¿verdad? Que lo que hacen es trasladar la caña hasta una posterior mesa alimentadora que lleva al proceso de picado de la caña de azúcar. Así también tenemos la chimenea de la caldera que fuimos tercerizados para la fabricación de la estructura que luego fue montada por la empresa contratista en su momento. Y también tenemos todo lo que respecta a masas de molienda, a los trapiches propiamente, ¿verdad? También tenemos los engranajes de accionamiento, los piñones bielicoidales, todo lo que respecta a manchones de acople para el área de molienda. Así también hemos fabricado localmente el electroimán, que es para retirar todas las piezas metálicas que eventualmente pueden encontrarse dentro de la caña de azúcar o cadenas que hayan quedado una vez que la caña es llevada al proceso de picado. Así también tenemos varios otros periféricos como cañerías, tuberías de vapor, de acero inoxidable y varios tanques dentro de toda la planta de Mauricio José Troche. Engineering está desde el año 2007 operando en el rubro de alcohol y azúcar con una tecnología bastante innovadora desde el punto de vista de que desarrollamos una tecnología nacional con la experiencia brasilera y lo que buscamos como empresa es justamente poder implementar un esquema donde la tecnología nacional pueda desarrollarse a través de estas oportunidades que nos dé tanto el sector público como privado, de demostrar de que acá en Paraguay sí se pueden hacer estos equipos, de que es totalmente viable y de que efectivamente generando el recurso y la mano de obra necesaria, ¿verdad? Vamos a ir moviendo la industria nacional en la medida de que todo esto se pueda ir dando, ¿verdad? Además de los equipos que ya conocimos, Engineering Saeco ha fabricado e instalado otros más, también relacionados al proceso de elaboración de los diferentes tipos de alcohol. Bueno, este equipo que está al pie de la torre de destilación es un intercambiador de calor
de acero inoxidable y también llamado reboiler, ¿verdad? Está compuesto por una serie de caños que van unidos a dos placas, que lo que permite es que el vino que viene para la destilación ya fermentado no tenga un contacto directo con el vapor, sino que pueda de una manera indirecta recibir el contacto del calor y que éste vaya a la torre de destilación con menos agua para que el residuo, que es la vinaza que conocemos, ¿verdad? Porque esta es la que se trata en la planta de tratamiento de efluentes, pueda ir reduciéndose en una gran cantidad, ¿verdad? El proceso es simple, ¿verdad? A través de este equipo ingresa el vapor de la caldera y el vino que va subiendo con una bomba por este equipo tiene un contacto indirecto con el vapor, pero sí directo con el calor, lo cual permite reducir ese volumen de agua que habíamos hablado y por ende conseguimos que se minimice en gran parte el residuo que es la vinaza. Este equipo que podemos ver aquí es para una torre de 90.000 litros día y otro equipo que habíamos fabricado que se encuentra en la parte interior de toda esta estructura, que es para una torre de 120.000 litros día. Todo fabricado por Engineering y industria 100% nacional con proyectos de la firma Exal Brasil, ¿verdad? Que es la que nos hace el soporte técnico, pero finalmente nosotros con nuestros ingenieros paraguayos damos el toque final, ¿verdad? En el dimensionamiento y tanto en las piezas, ¿verdad? Damos la estructura que sea finalmente la necesaria aquí en nuestro país. Esto quiere decir que no necesariamente recibimos la tecnología y la aplicamos directamente, sino que la desarrollamos también de acuerdo a las necesidades ad hoc aquí en Paraguay. Los componentes metálicos, es decir, ¿de qué metales están fabricados, Andrés? Este equipo está fabricado en su interior netamente de acero inoxidable a ISI 316, ¿verdad? Con caños de 1 pulgada y media, con unas placas, ¿verdad? Que van soldadas, van mandriladas a los caños, no soldadas, ¿verdad? En el caso que se quiera cambiar alguno de los tubos, eso meramente se corta la parte del borde y se vuelve a cambiar si existe alguna pérdida o se vuelven a reapretar los tubos. También dentro de la estructura encontramos, ¿verdad? El acero al carbono, ¿verdad? Que forma parte de los soportes, bridas y demás cosas, pero en su interior todo lo que tiene en contacto con el vino es acero inoxidable. Estamos aquí en la zona de la torre de enfriamiento de agua, como pueden observar a mi espalda. Esta torre de enfriamiento fue adquirida por Petropar en el año 2011, terminando de montarla en este año 2012. Y esta torre va a pasar a ser es una gran adquisición, ¿verdad? Por el motivo de que reduce el impacto del consumo de agua del río Tebicuarimí. ¿A qué se debe esto? El agua que actualmente está condensándose del vapor de la caldera aquí en la planta de Troche era enviada directamente a los efluentes y con esta torre de enfriamiento modular de 500 metros cúbicos hora podemos recuperar esa agua, volver a reutilizarla, enfriándola y generando un sistema de recirculación, ¿verdad? Con todos los equipos de las torres de destilación. Con esto estamos minimizando también el impacto ambiental, como también en el caso del filtro rotativo que habíamos comentado. Y lo que buscamos es también que todos estos equipos tengan una sostenibilidad con los objetivos de Petropar, ¿verdad? Justamente estas innovaciones hechas por la empresa permiten que la planta, ¿verdad?, vaya adquiriendo módulos que la hagan más eficiente y a la vez más ecológica. Estos equipos fueron adquiridos de la firma Fabra de Argentina, con la que tenemos una alianza estratégica comercial. Justamente lo que nosotros buscamos con equipos que no puedan ser desarrollados o tengan costos elevados de fabricación local es importarlos, buscando siempre los equipos más competitivos y con un índice tecnológico elevado. Como en este caso no es ninguna tecnología muy, digamos, atípica, ¿verdad?, para lo que respecta a torre de enfriamiento, pero sí requiere, ¿verdad?, de principios para que el volumen de agua que se vaya a tratar y el tipo de industria finalmente puedan tener el impacto que uno está esperando dentro de su empresa, ¿verdad? El agua del condensado que viene de las torres de destilación, como están trabajando con vapor, el vapor una vez que va
perdiendo su condensación, se convierte en agua nuevamente. Y esa agua caliente generalmente era evacuada. Con este proceso lo que hacemos es traemos el agua caliente, pasamos a través de las torres de enfriamiento y las torres tienen unos ventiladores axiales en los extremos que hace subir a través de un sistema de goteo el agua, por lo cual en ese esquema de caída y de subida va perdiendo el calor y va enfriándose. Esa agua fría vuelve a recircular por todas las tuberías a las torres de destilación, permitiendo que se reutilice el agua de una manera continuada, ¿verdad? Con esto, como habíamos comentado, ¿verdad? Se permite, ¿verdad? Un consumo de agua mucho menor y también una agilización en la toma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Vos tenés los módulos aquí al lado de la destilería y no dependés de algún inconveniente que pueda tener la toma de agua del río, ¿verdad? Directamente ya se está reutilizando el módulo y esto tiene una pérdida muy mínima de agua que va con la evaporación diaria. Otro de los equipos fabricados por la empresa son los denominados aspersores, instalados en el sector de tratamiento de efluentes de la planta de alcoholes. Este sistema realmente es un sistema denominado de oxigenación. ¿Por qué oxigenación? Toda la vinaza que produce la planta de alcoholes de Mauricio José Troche viene a depositarse en estas grandes piletas que podemos observar acá. Eso es el residuo principal que genera la producción de alcohol. Esta vinaza contiene, ¿verdad?, un índice de DQO bastante elevado que no es apto para poder ser vertido en los ríos o arroyos, ¿verdad?, por el impacto ambiental que podría causar. Es así, ¿verdad?, que este sistema de oxigenación, como habíamos comentado inicialmente, de los equipos que fabricamos como empresa Engineering S.A., lo que buscan es minimizar el impacto ambiental que pueda llegar a tener todos los residuos y todos los procesos de la planta de alcoholes. En este caso, lo que realizan los aspersores es captan la vinaza de las lagunas de vinaza propiamente y la envían al aire a través de unos aspersores que permiten que llegue hasta un nivel de evaporación tal de que uno pueda reducirse el nivel de DQO con el contacto con el oxígeno y segundo pueda evaporarse ya gran parte de la vinaza, ¿verdad? Efectivamente cada línea funciona de manera individual, posee 5 aspersores de acero inoxidable, justamente tienen un sistema de bombeo que capta la vinaza del fondo de la pileta y la envía a través de estos tubos de acero inoxidable que podemos observar y la vinaza va saliendo a una alta presión a través de los aspersores generando o evaporación y también en lo que respecta al índice de DQO que va bajando en relación al tiempo que vaya procesándose la vinaza, ¿verdad? Estas dos piletas, ¿verdad?, poseen 40 líneas de aspersión que funcionan simultáneamente o individualmente, como habíamos comentado. Todas ellas, ¿verdad?, están construidas en acero inoxidable, poseen tuberías plásticas, también tuberías de PVC, ¿verdad? En lo que respecta a lo que contienen líquidos que son fríos, ¿verdad? En lo que es la parte caliente está todo en acero inoxidable y posee una caseta de control, ¿verdad?, para poder de manera automatizada controlar cada uno de los equipos. Si alguna empresa que está observando el programa en este momento, que también se dedica a este tipo de actividades, quisiera contratar los servicios de ustedes para la instalación de un sistema como este, ¿qué tiempo demanda fabricar, construir estos dispositivos e instalarlos, dejarlos ya listos para su utilización? Claro, estos equipos particularmente están dimensionados en base a la producción de la planta, ¿verdad? Todo estaría dependiendo, ¿verdad?, de la capacidad de la planta que necesite tratar sus efluentes, ¿verdad?, que nosotros con nuestro departamento de ingeniería estaríamos proyectando qué necesidad eventual tendrían de líneas de aspersión, ¿verdad? Es un equipo bastante sencillo, fabricado 100% aquí en Paraguay, no tiene ninguna tecnología muy específica, ¿verdad?, pero sí requiere, ¿verdad?, de un know-how para su implementación e implantación y también la puesta en funcionamiento, ¿verdad?
Y así llegamos al final de un nuevo programa. Nos reencontraremos cuando volvamos en 7 días más con una nueva entrega de qué y cómo se hace, siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia, si Dios así lo permite. Gracias por acompañarnos, será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros.